da pena con ustedes. Vamos a empezar de una vez con el tema. Vamos a hablar de incompatibilidad por RH y vamos a hablar primero de unas generalidades. Entonces, pues grupo sanguíneo, ya saben que en la membrana celular de los hematíes existen diferentes proteínas, las cuales son las responsables de los distintos tipos de sangre. Entonces, las principales dos proteínas que determinan los tipos de sangre son A y B, y cuando hay ausencia, pues es la o cuando están juntas es la AB. Y el factor RH, que es otra proteína que se encuentra en la superficie de los hematíes, en la mayoría de la población, o sea, la gran mayoría son RH positivos. Se contemplan 6 antígenos determinantes de la mayoría de los fenotipos y de los cuales pues el más inmunógeno es el antígeno D en las personas RH. El gen RH positivo es dominante, incluso pues cuando se junta con el RH negativo, el positivo es dominante, o sea, es autosómico dominante. Con una sola D mayúscula saben que va a predominar el positivo. Para que se manifieste el negativo, necesitamos que sea D minúscula porque es autosómico recesivo el negativo. Estos son generalidades, entonces vamos a hablar qué es incompatibilidad y qué es isoinmunización. Entonces la incompatibilidad simplemente es que la mamá sea RH negativo y el papá sea RH positivo. Y la gran mayoría, hablábamos de que si son autosómicos dominantes, entonces el positivo pues va a ser la mayor probabilidad de que se presente o se manifieste en ese bebé. Realmente incompatibilidad se habla de la mamá en relación al bebé positivo, ¿sí? Pero pues para eso necesitamos un padre positivo. Cuando tenemos la posibilidad de hacer el RH del bebé en DNA materno, pues ahí ya podemos definir incompatibilidad cuando es hijo RH positivo. De resto, pues no vamos a saber hasta que nazca, pero solo lo vamos a asumir como potencialmente positivo. Ya hizo inmunizaciones cuando hay una respuesta inmune materna mediada por anticuerpos en respuesta a sangre positiva que le pasa a la circulación. Necesariamente la madre es RH negativa. Si el papá es negativo y la mamá es positiva, no existe riesgo de isoinmunización. ¿De acuerdo? Para que tengan claro, ni de incompatibilidad. Entonces, la incompatibilidad por ABO, hay posibilidades de que haya incompatibilidad por ABO e incompatibilidad por RH. Entonces, la de ABO es más común, la enfermedad hemolítica en recién nacidos por grupo, que por RH, pero hay unas diferencias importantes entre ambos. La ABO no provoca hemólisis en el feto, es una enfermedad pediátrica, no obstétrica o perinatal, porque se presenta generalmente es en el recién nacido y no en el feto. Y la aloinmunización rara vez se vuelve severa en los siguientes embarazos, o sea, se mantiene como la misma frecuencia y severidad, y pues definitivamente puede manifestarse en en recién nacidos primogénitos, cuando la madre es O, que no tiene anticuerpos, que no tiene antígenos y tiene anticuerpos, y el bebé fuera A o B, ¿sí? El primer recién nacido puede sufrir la enfermedad en el 50% de los casos. Los hijos subsiguientes no están más afectados que el primero, o sea, más o menos es el mismo riesgo. Lo más importante en estos bebés es la ictericia. Puede haber hepatoesplenomegalia, se puede encontrar al examen físico, y usualmente pues el diagnóstico es porque los bebés ictéricos se tornan con una coloración amarilla tanto en la piel como en las escleras. Hay bilirrubina indirecta elevada, hemoglobina disminuida, hay esferocitos en sangre periférica, que es un hallazgo significativo, y usualmente la ictericia de los bebés de incompatibilidad por grupo se manifiesta aproximadamente en las primeras 24 horas. El CUMS directo es positivo en cordón umbilical y el CUMS indirecto también es positivo en la madre. Las diferencias grandes con la incompatibilidad por
grupo y RH, pues entonces vamos a ver que en casi todas las especies de anticuerpos anti-A y anti-B, las inmunoglobulinas son tipo IgM, que no atraviesan la placenta y por eso pues no llegan a los eritrocitos fetales. Recuerden que les decía que por grupo es una enfermedad pediátrica, se manifiesta es en el bebé, en el recién nacido. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por esto, porque los anticuerpos son IgM y no atraviesan la barrera placentaria, entonces no van a afectar al feto. Es característico que los lactantes afectados no presenten eritroblastosis fetal, sino más bien anemia neonatal e ictericia. La gran mayoría de estos bebés mejora con fototerapia, pero si es muy severa, pues esos bebés van a requerir exsanguinotransfusión y generalmente esa exsanguino se hace con sangre O negativa cuando hay una hiperbilirrubinemia marcada. Y la isoinmunización por ABO puede afectar los embarazos futuros, pero a diferencia de la RH, pocas veces se vuelve más progresivamente más grave como en el otro escenario. Entonces, esa es por grupo. Y las diferencias. Ahora por RH, entonces, pues por RH es una situación que se presenta asociada a una incompatibilidad de sangre fetal y materna, la cual se produce por el paso extraplacentario de glóbulos rojos fetales positivos a una madre RH negativa. Esos glóbulos pues van a actuar como un antígeno, estimulando la respuesta de anticuerpos anti-RH positiva. Los antígenos del sistema CDE pues tienen una considerable importancia porque muchas pacientes RH negativas se isoinmunizan después de una sola exposición. Usualmente por ABO los antígenos se encuentran en la naturaleza y por eso es asociada desde el primer embarazo y en primogénitos ya podemos tener una incompatibilidad por grupo, ¿sí? Desde el primer bebé, porque esos antígenos están en la naturaleza incluso. Mientras que esta se requiere una exposición de esa madre negativa para poder generar una respuesta primaria, que ahorita la vamos a ver, y que se generen los anticuerpos y que posteriormente en la respuesta secundaria sí se va a ver afectado el embarazo. Y eso es generalmente para un segundo embarazo. O sea, se sensibiliza en el primero, es lo que usualmente sucede, y se manifiesta ya en el segundo embarazo. Los dos genes causantes están ubicados en el brazo corto del cromosoma 1, se heredan de forma conjunta independientemente de otros genes del grupo sanguíneo, los C y D, los D y C, perdón. Los antígenos, los C y los E los C y los E tienen menor inmunogenicidad que los antígenos D, pero también pueden causar eritroblastosis. Y hay unos grupos menores que ahorita también les vamos a comentar que pueden llevar a incompatibilidad por RH. Todas las embarazadas debe realizarse análisis sistemático para detectar eritroblastos con antígenos D y anticuerpos irregulares en su suero. Entonces les hablaba que habían unos antígenos menores como el antiquel, que también puede ser resultado de incompatibilidad materno-fetal, y la sensibilización por quel pues puede ser clínicamente más grave que la D, porque los anticuerpos antiquel también se unen a los precursores de eritrocitos en la médula del feto y eso pues puede llevar a que la respuesta hematopoyética sea mayor con una anemia más severa y más grave que la del anti-D. Entonces, ¿qué factores de riesgo vamos a tener para que haya una sensibilización? O sea, hablábamos de que si la mamá es negativa, el esposo es positivo o el papá del bebé, si dependiendo de si es homocigoto o heterocigoto, pues vamos a tener un porcentaje de hijos RH negativos o RH positivos. Hagan un momentico el ejercicio. Yo sé que están cansaditos, yo también estoy cansada, pero igualmente hagámoslo un poquito más dinámico. ¿Quién me dice si el papá es heterocigoto o si es homocigoto positivo? ¿Qué porcentaje de hijos de esa pareja serán negativos o positivos? A ver quién habla. Un minutico para que hagan ahí las leyes de Mendel.
Hablando de incompatibilidad, ¿cuál sería el porcentaje de hijos RH negativos en una pareja heterocigota o en una pareja que el papá sea homocigoto? ¿Mm? ¿Quién participa? No los estoy oyendo. ¿Están? ¿Están o no están? ¿Se fueron? Aló. Aló. Doctora, una pregunta. ¿Los dos como dominantes y recesivos? A ver, recuerden que el negativo es D minúscula, que sería la mamá. Entonces la pregunta es, si el papá es heterocigoto, pues sí, si es heterocigoto es D mayúscula con D minúscula. ¿Sí? Y si es homocigoto es ambas D mayúscula. Entonces, ¿qué posibilidad tienen de tener un hijo RH negativo esas parejas? Si fueran heterocigotos. 5%. ¿Cuál? Si fuera papá heterocigoto, sería 25%. Heterocigoto, 25% de ser negativo. 75%. 75% de ser negativo. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? ¿Mm? ¿Quién está participando? Cuéntenme. Es que no puedo verlos porque solo tengo a No, soy Carlos, maestro, doctor. Carlos. Hola, Carlos. Bueno, entonces me dice que si es heterocigoto, o sea, D minúscula y D mayúscula, Sí, ¿cierto? Y las otras dos D son minúscula, minúscula, porque la mamá es negativa, ¿cierto? Ajá. Entonces, ese cruce te da 75 negativos. Recuerda que el negativo 25. tiene que ser D minúscula, ambos. 25, doctora. 25. ¿25 de qué? ¿De positivo o de negativo? Han dicho 25 y 75. ¿Todos están de acuerdo en eso? Yo diría que 50%. ¿Quién habló? Sebastián Ardila. Sebastián Ardila. Bueno, yo también estoy de acuerdo con Sebastián. Si hay una D mayúscula, les voy a pasar esto acá, atrás. Miren ese cuadrito. ¿Lo ven? Sí, Madre negativa con padre, pero ese es ¿qué? ¿Heterocigoto o homocigoto? homocigoto. Homocigoto. ¿Cuántos hijos son negativos ahí? Ninguno. O sea, la posibilidad, si el padre es homocigoto, de tener un hijo RH negativo es del 0%, ¿cierto? O sea que el 100% van a ser RH positivos. Recuerden que con una D mayúscula se manifiesta positivo, ¿cierto? Entonces, si un papá es heterocigoto, o sea, el papá, pues digamos, es D mayúscula y D minúscula, entonces 50% de los hijos van a ser positivos y 50% negativos. ¿Mm? Pero si es el homocigoto, el 100% van a ser positivos. ¿Les queda claro? Señora. ¿Seguro? Sí, señora. Los que tenían duda. ¿Ah? Sí, señora, quedó claro. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, estábamos hablando de que hasta ahí es probabilidades de que sean RH positivo o negativo el bebé para ver el riesgo de incompatibilidad. Ahora, en ese embarazo ya incompatible, o sea que ese bebé es positivo, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para que en ese embarazo
la mamá se sensibilice. Entonces, los riesgos son, los factores de alto riesgo es cuando hay antecedente de transfusión sanguínea, cuando hay placenta previa, hay procedimientos obstétricos, todos los procedimientos obstétricos tienen mayor riesgo de hemorragia fetomaterna, llámese cesárea, amniocentesis, alumbramiento manual, biopsia de vellosidades, traumatismo abdominal también, cualquier cosa que genere un traumatismo a nivel abdominal, pues va a hacer que pueda haber un sangrado de la placenta y una hemorragia fetomaterna, la drogadicción o el aborto espontáneo o inducido, el embarazo ectópico o la mola completa que tiene producto, ¿sí? La mola incompleta pues no generaría riesgo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que en todos esos factores de riesgo, la mayor probabilidad es que haya una hemorragia fetomaterna. Y esa hemorragia, pues se refiere a la entrada de sangre fetal hacia la circulación materna. Se presenta en 3 por 1000 nacidos y se debe a una ruptura del trofoblasto que permite la entrada de esos eritrocitos fetales a la circulación por una mayor presión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esa sangre se va hacia el espacio intervelloso, se integra a la circulación materna y pues actúa como un antígeno que la mamá lo va a identificar como algo diferente y va a generar pues la aparición de los anticuerpos, ¿sí? Entonces, esa hemorragia fetomaterna, aún por trimestres, en forma espontánea, se puede presentar. Por ahí un 8% en el primer trimestre, como un 12 a 15 en el segundo, y en el inicio del tercer trimestre puede llegar hasta un 25 a 28% de riesgo, ¿sí? De que un embarazo totalmente normal, sin ninguno de estos factores que hablamos de factores de riesgo, puede presentar una hemorragia fetomaterna, y eso puede sensibilizar a la mamá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando hay esa unión antígeno-anticuerpo en el primer embarazo, que se supone que está habiendo ese descubrimiento de ese antígeno, pues los eritrocitos que cruzan la placenta ingresan al torrente circulatorio aproximadamente en el 5% de los casos. Les decía que eso iba pues de acuerdo a los trimestres. La cantidad de sangre pues va a ser capaz de producir una respuesta inmune con tan solo 1 mililitro. Sin embargo, cantidades menores pueden reforzar la respuesta de inmunidad secundaria. Entonces, para la respuesta primaria se necesita un poco de mayor volumen de sangre, de antígenos, para que se despierte la respuesta de anticuerpos. Y es una respuesta lenta porque va a ser mediada por inmunoglobulina M, ¿sí? Pero ya en la respuesta secundaria, en un segundo embarazo, cuando ya esa mamá despertó esos anticuerpos de inmunoglobulina M, en el segundo embarazo, con una mínima cantidad de sangre, se va a presentar la aparición ya de una respuesta secundaria que va a ser mediada por IgG, ¿sí? Y esa respuesta secundaria, que usualmente, como la primera respuesta, la respuesta primaria, que es mediada por IgM, pues obviamente por su alto peso molecular no va a atravesar la barrera placentaria, es una respuesta débil, tardía, y se requiere un mayor volumen de sangre. Mientras que en la respuesta secundaria se necesita una mínima cantidad de sangre y va a ser mediada por IgM, lo que lleva a que se produzca la respuesta secundaria, que sí va a pasar las células, va a atravesar la placenta y va a llevar a alteraciones a nivel de las células fetales RH positiva. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Van claros? Sí, señora. Entonces, la respuesta secundaria, pues entonces, sintetizando, en un embarazo previo con feto RH positivo se sintetizan los anticuerpos. Inicialmente respuesta primaria es IgM, en la respuesta secundaria es IgG. La IgG sí atraviesa la barrera placentaria y hay una reacción, los antígenos RH negativos, y lleva a una hemoptisis fetal. Si hay anticuerpos IgG contra el antígeno D, pues pasa la barrera, se adhiere a los glóbulos rojos fetales, formando un complejo antígeno-superficie que es detectado y destruido por el sistema retículo endotelial fetal, y eso pues va a llevar a una anemia
a una esplenomegalia y además de eso, pues va a haber una respuesta, la eritropoyesis va a ser extramedular, ¿sí? Para suplir esas necesidades por la anemia y entonces por eso salen las formas inmaduras, ¿sí? Por eso anteriormente esta patología se llamaba eritroblastosis fetal, ¿sí? Porque salían formas inmaduras a la circulación asociado a una eritropoyesis extramedular. Esa anemia pues lleva a una destrucción de hemoglobina con un aumento en la bilirrubina, entonces se produce una hiperbilirrubinemia, una hepatomegalia y pues puede llevar al kernícterus, pero el kernícterus se presenta ya es cuando se presenta la patología en el recién nacido. Pero en el feto la anemia puede llevar a hidrops, entonces esa anemia severa hace que se presenten todos los cambios como una insuficiencia cardíaca congestiva, pero no es por daño cardíaco, sino asociado a la anemia fetal. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Pues se manifiesta en el feto. Les decía que la RH usualmente es de recién nacidos, pero la incompatibilidad por RH puede manifestarse en forma severa en el feto, o sea, intrauterino, y también puede manifestarse en el recién nacido en las formas menos severas. Entonces, en la forma severa, pues entonces la anemia hemolítica constituye el 25 a 30% de los cuadros de isoinmunización. El cuadro más frecuente, 40-45%, con anemia fetal ligera y una bilirrubinemia indirecta que no excede los 16 gramos. Cuando hay una ictericia grave en el recién nacido, bueno, entonces en la anemia hemolítica ahorita más adelante vamos a hablar del hidrops fetal. En el recién nacido, pues puede manifestarse en una forma como la ictericia grave del recién nacido, que constituye el 25 a 30% de los casos por una anemia severa con hiperbilirrubinemia, que lleva a ictericia clínica y coloración de las heces. O al kernícterus, que ya es cuando hay fijación de la bilirrubina y los ácidos biliares en los núcleos cerebrales. ¿Qué es lo que sucede en el recién nacido? En el embarazo, pues ese aumento de la bilirrubina era conjugada por el hígado de la mamá, ¿sí? Entonces no se presentaba, no se manifestaba como un kernícteros o como una ictericia en el feto. Pero al nacer, como el feto, el recién nacido, pues tiene un hígado inmaduro, entonces hay un aumento en la bilirrubina indirecta, no tiene glucuroniltransferasa a nivel hepático suficiente para conjugar esa bilirrubina, entonces esa bilirrubina indirecta se ubica a nivel de los núcleos cerebrales y es lo que puede llevar al kernícterus, ¿sí? Que puede complicar pues incluso con la muerte de esos bebés o con daño neurológico. Y una forma más leve pues es la ictericia, que generalmente les decía que mejoraba con fototerapia, pero que a veces incluso puede requerir una exsanguinotransfusión. Bueno, en cuanto al feto, volviendo al feto, cuando la anemia es severa, inútero, entonces pues va a llevar a la ascitis. La ascitis es cuando hay líquido en más de 2 cavidades del bebé, llámese derrame pericárdico, derrame peritoneal, derrame pleural, perdón, o ascitis, mínimo 2 de esos componentes para decir que el feto está hidrópico. ¿Cómo vamos a diagnosticar la sensibilización de la mamá? La diagnosticamos usualmente por el CUMS indirecto, ¿sí? El CUMS indirecto, que es la prueba más utilizada, determina los anticuerpos en el plasma y evalúa el grado de aglutinación. Usualmente el nivel crítico es 1 en 16, o sea, se habla de que va de 1 en 8 a 1 en 32, pero vamos a fijarlo de 1 en 16. Cuando nos da un CUMS indirecto 1 en 16, entonces decimos que la mamá está sensibilizada.
Una cosa es que la mamá esté sensibilizada, que significa que la mamá tiene anticuerpos, ¿sí? Pero el hecho de que la mamá esté sensibilizada y tenga anticuerpos no nos va a decir qué grado de compromiso fetal hay. Solamente con el CUMS no. O sea, si yo digo que tengo un CUMS alto, ¿sí? 1 en 64, no puedo por eso decir que está más comprometido ese bebé que si tiene 1 en 16, el CUMS, ¿sí? O sea, no es reflejo el reporte del CUMS del grado de compromiso fetal, simplemente de la respuesta inmune de la madre. ¿Les queda claro ese concepto? Sí, señora. Bueno, la presencia ya el genotipo fetal, pues entonces la presencia de anticuerpos anti-D maternos no siempre justifica que el feto resultará afectado o que incluso sea D positivo. Lo que estaba comentándoles, que la mamá puede tener un título 1 en 16 o 1 en 64 o 1 en 128 y eso no quiere decir que ese bebé se está muriendo porque la mamá tiene un título alto porque está severamente comprometido o no. De hecho, incluso la mamá podría traer los anticuerpos anteriormente de otro embarazo con ese mismo título y no implicar que este embarazo esté comprometido. Incluso puede ser un bebé RH negativo, no lo sabemos, ¿sí? O sea, hay que estudiar el feto como paciente para poder decir el grado de compromiso del feto, ¿sí? No solo por el título de CUMS. Eso es lo que quiero que les quede súper bien. Entonces puede ser que una paciente que estuviera previamente sensibilizada, pues puede que seguramente si va a estar un bebé positivo, seguramente puede incrementarse los títulos, pero eso pues no necesariamente se da porque puede haber pues la respuesta amnésica, ¿sí? La otra cosa es que les iba a decir otra cosa y se me pasó. Bueno, yo les decía que las pacientes pueden tener hemorragia fetomaterna por trimestres incluso, que en el tercer trimestre era más que en el primero y el segundo el riesgo, o el porcentaje de que suceda la hemorragia aún sin traumas y sin factores de riesgo. Y sin embargo hay un 30% de las pacientes que son no respondedoras inmunológicamente, o sea, pueden ser RH negativas que tengan contacto con sangre RH positiva y nunca se sensibilicen, ¿sí? Porque esas pacientes se llaman no respondedoras inmunológicas, ¿sí? Y sucede hasta en un 30%. Bueno, entonces íbamos en que volvamos atrás, incompatibilidad por RH, que es simplemente la diferencia de los grupos de los RH negativo y positivo, madre RH negativa con hijo o padre RH positivo, si no tenemos la tipificación del embarazo del feto. Incompatibilidad, ya hablamos de isoinmunización, que es cuando la madre empieza la respuesta inmunológica, y ahora vamos a hablar de compromiso fetal. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar a ese feto? Pues hablábamos de que el feto, pues la primera sospecha se va a hacer usualmente por ecografía, ¿sí? Cuando hay hidrops fetal, pues podemos ver si hay edema, hay derrame pleural, derrame pericárdico, hay ascitis, la placenta tiende a ser más grande, edematosa en estos bebés, ¿sí? Pues obviamente lo sospechamos cuando hay un CUMS positivo, que significa que la mamá está sensibilizada. Si la mamá está negativa, el CUMS es negativo, pues no vamos a sospechar, no vamos a buscar compromiso fetal, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque la mamá se supone que no tiene anticuerpos. Pero cuando el feto está comprometido, entonces, bueno, la primera sospecha se hace a través de que el CUMS sea positivo o se volvió positivo o empezó a incrementar, porque la mamá, si viniera sensibilizada de un embarazo anterior y ya tuviera el CUMS positivo y empieza a aumentar el nivel, pues ahí sí podemos decir, bueno, de pronto este bebé viene positivo y la mamá está creando nuevamente una mayor respuesta inmune. Entonces se realiza de acuerdo a la edad gestacional, pues la ecografía que nos ayuda a identificar de acuerdo a los parámetros de si hay hidrops o no, y también la espectrofotometría del líquido amniótico, que es hacer una amniocentesis
esta prueba tenía más validez pues anteriormente y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, la espectrofotometría se hace más o menos entre la semana 26 y 28 se tomaba líquido amniótico, se hacía una amniocentesis y se tabulaba el nivel de la bilirrubina a una densidad óptica, ¿sí? Entonces, con base en esa densidad óptica, un pico de 450 microgramos, se hacía una curva, se graficaba la longitud de onda de la bilirrubina y de acuerdo a la edad gestacional, la curva de Liley, ven que va descendiendo, ¿sí? Nivel A, B o C para clasificar de acuerdo a la longitud de onda que nos daba la densidad óptica y la trasladábamos a la curva de acuerdo a la edad gestacional. La bilirrubina, antes de semana 26-28, la producción de bilirrubina en el líquido amniótico es alta. Entonces la curva inicialmente se hace desde la semana 28 porque ven que los niveles fisiológicos van en descenso, ¿sí? Por eso ven que la curva va en descenso hasta semana 40. Entonces, si trasladamos ese valor que nos da de la longitud de onda a la edad gestacional y graficamos de acuerdo a si es A, B o C, pues usualmente el A no está comprometido de acuerdo a ese nivel de bilirrubina en líquido amniótico. El B se subdivide a su vez en baja y alta. Baja es cuando está más cerca del A y alta cuando está más cerca del C. Entonces, el B pues puede ya estar un poco comprometido y usualmente a las 14 a 21 días se repite para decidir qué manejo se le da. Y el B alto y C, pues usualmente pensamos que ese bebé sí va a estar severamente comprometido, ¿sí? Entonces, generalmente a esos bebés se les interrumpía el embarazo o trataba de hacérseles cordocentesis para hacer una transfusión intravascular o una transfusión intrauterina. Intraperitoneal o intravascular, ¿sí? Y considerábamos, de acuerdo a esos niveles de bilirrubina, que si caía en zona A, pues el feto estaba normal, zona B, pues ya podía haber hasta una hemólisis leve a moderada con una hemoglobina normal, por ahí hasta 13. Zona B baja, alta, perdón, ya era 10 a 12 y zona C era como una enfermedad hemolítica severa con una hemoglobina usualmente menor de 8. Para hacer este procedimiento, pues obviamente, perdón, un segundo, tomo agüita. Entonces, para hacer este procedimiento les decía que había que hacer ¿qué? A ver si están despiertos y están ahí. ¿Qué había que hacer? ¿Repetir la amniocentesis? No, o sea, en general, para tomar esa muestra, ¿qué hay que hacer? Pues el COMS en directo, ¿no? No, o sea, me refiero a que ¿cómo tomamos la muestra? Con una amniocentesis. Eso es, con una amniocentesis. Entonces, ¿recuerdan de los factores de riesgo que hablábamos? ¿La amniocentesis estaba por ahí? Es un proceso obstétrico. O sea, es un procedimiento invasivo, ¿cierto? Teníamos que pullarle la barriguita a la mamá. ¿Eso qué genera? ¿Qué riesgo genera? O sea, para hacer esta amniocentesis, para valorar la bilirrubina en el líquido amniótico, tenemos que hacer una amniocentesis y la amniocentesis es un procedimiento invasivo. Y al ser un procedimiento invasivo, pues obviamente puede generar riesgo ¿de qué? De que si no estaba sensibilizada, se sensibilice, ¿sí? Porque puede haber mayor riesgo de hemorragia fetomaterna, ¿sí? Entonces, pues es un procedimiento invasivo, era lo que se tenía anteriormente, pero pues es un procedimiento que genera un riesgo per se, por ser invasivo. Entonces, pues era lo que se tenía y ahí, de acuerdo a la zona en que cayera, el nivel de bilirrubina, pues se determinaba más o menos el compromiso del feto
y el tiempo en el que se debía repetir el procedimiento para poder tomar decisiones de que si tenía que intervenirse in útero o no, o desembarazarse. Entonces, después de esto, pues entonces hubo el advenimiento. Bueno, la cordocentesis es cuando se trata de llegar a nivel de los vasos del cordón umbilical para hacer la extracción de sangre y poder determinar realmente pues el grado de hemoglobina fetal, el tipo de sangre y de una vez hacer la transfusión intravascular por esa canalización del vaso del cordón umbilical, ¿sí? Entonces esa es la cordocentesis. Esa es para hacer transfusiones intravasculares, pero a veces cuando no se logra hacer la cordocentesis, entonces se llega, si el feto necesita un tratamiento in útero, pues se puede hacer también una transfusión intraperitoneal, ¿sí? Que ahí pues digamos que es de menos riesgo, pero pues la más efectiva pues va a ser la intravascular, que es por cordocentesis. Entonces, después de que veíamos que teníamos hasta el momento para estudiar el feto pues solo la ecografía y la amniocentesis para valorar el líquido amniótico, la bilirrubina en el líquido amniótico, entonces llegó la opción de hacer el Doppler de arteria cerebral media. Entonces, el Doppler de arteria cerebral media es un examen en la cual se va a medir la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media. A mayor velocidad, pues mayor riesgo de anemia fetal. ¿Por qué? Pues porque pierde los glóbulos, porque hay hemólisis y entonces, ¿qué hace? Pues que la sangre viaje más rápido, ¿sí? A mayor velocidad. Entonces, un feto anémico deriva la sangre hacia el cerebro, ¿sí? Como medida de protección para mantener la oxigenación y pues esa velocidad aumenta por la disminución de la viscosidad sanguínea y es lo que nos llevó a ver que los fetos con anemia se podía medir en el Doppler de la arteria cerebral media y ver, siendo no invasivo, la probabilidad de estudiar los grados de hemoglobina que podía tener ese feto. Entonces se toma el valor mayor a 1.5 múltiplos de la media, se detecta casos de anemia moderada severa. O sea, este examen es muy, muy bueno, muy específico y muy sensible para detectar anemia moderada a severa. No es muy bueno para detectar anemia leve, pero en una anemia leve pues no necesitamos hacer una intervención in útero, ¿sí? Entonces pues digamos que es una muy, muy buena herramienta la que en este momento tenemos para poder determinar el grado de compromiso fetal. Pierde un poco su validez después de la semana 37, pero pues ya en semana 37 generalmente pues vamos a saber que es un bebé maduro y que puede terminarse el embarazo si hay dudas, ¿sí? Se debe realizar esta medición en todos los casos de CUMS indirecto positivo. Tiene una sensibilidad del 88 al 100% y una especificidad del 82%, pero ojo, para anemia severa, ¿sí? Para anemia leve, pues es menor la sensibilidad y la especificidad. Las mediciones pueden hacerse desde semana 18, se pueden repetir cada 1 a 2 semanas, ¿sí? Recuerden que si hacíamos la curva de Riley, estaba graficada desde semana 26-28. Salió la curva de Wigand que trató de graficarla hacia la izquierda, o sea, con una edad gestacional menor, pero pues usualmente vamos a preferir siempre mejor calcular el Doppler, pues a través del Doppler de la arteria cerebral media, valorar el grado de compromiso fetal. Y la velocidad de la arteria cerebral media aumenta fisiológicamente con la edad gestacional y por eso pues les decía que más o menos hasta semana 37 pues nos va a ayudar bastante, ya después pierde un poco su especificidad y su sensibilidad. Falsos positivos de un 12%. Las mediciones pues pueden hacerse desde semana 18, se pueden repetir cada 1 a 2 semanas según los hallazgos
y pueden extrapolarse pues según la edad gestacional en las curvas que vieron anteriormente. Después de las 35 semanas, pues los falsos positivos aumentan un poco. Yo les había hecho 37, perdón, es desde la semana 35 en adelante. Y allí, pues sería un poquito más válido hacer la espectrofotometría del líquido amniótico, cuando tenemos ahí esa edad gestacional antes de semana 37. Ya en un feto maduro de más de 37 semanas, pues no valdría la pena hacer procedimientos invasivos, sino más bien desembarazarla. Pues si hay dudas, ¿no? De que haya un alto compromiso fetal. Otra, bueno, entonces aquí tenemos entonces si la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media está menor de 1.5 múltiplos de la media, pues exámenes secuenciales de acuerdo a la edad gestacional. Si está mayor, entonces vamos a decidir de acuerdo a la edad gestacional. Si es un bebé, un embarazo que tiene menos de 34 semanas y pues hay un compromiso importante de anemia fetal en ese bebé, pues hay que hacer una cordocentesis y hacer la transfusión intravascular idealmente. Y de acuerdo a si es mayor a semana 34, pues entonces vamos a evaluar la tendencia de la velocidad sistólica máxima de la cerebral media para ver si es normal, pues se puede llegar hasta semana 38 o 39, pero si se observa un incremento en la velocidad, pues entonces pensaremos en desembarazar ese producto. Ahí vemos, pues, el tratamiento ahí sería, pues, lo que hablábamos, si es menos de 34 semanas, transfusiones intrauterinas, cuando se sospecha que la hemoglobina fetal es menor de 8, y se haría con sangre, ¿qué? ¿Qué tipo de sangre? ¿Qué se les ocurre? Negativa, doctora, ¿no? O negativo, sí. Bueno, antes de que pasemos a esto del manejo prenatal, entonces, la otra cosa que estudiamos o que nos hace sospechar anemia es el patrón sinusoidal en el monitoreo, ¿sí? Entonces, cuando el patrón sinusoidal no es patognomónico de incompatibilidad RH, sino es patognomónico de anemia, ¿sí? Entonces, si miran en el lado derecho, pues van a ver que es un patrón ondulante con una variabilidad rítmica y hay ausencia pues prácticamente de la variabilidad, ¿sí? Entonces eso es lo que nos hace sospechar anemia, y si es un trazado que persiste por más de 20 minutos, pues va a tener un alto riesgo de que ese feto esté premortem. Entonces esto, pues cuando lo vemos, es una urgencia de tratar ese feto, ¿sí? Y si está de término, pues obviamente desembarazarlo, ¿sí? Entonces esto para hablar de cómo se estudia el compromiso fetal, ¿sí? Habíamos hablado de la sensibilización materna, del compromiso fetal, ya hemos dicho cómo lo vamos a estudiar, y ahora cómo tratarlo si se requiere, que era cuando estaba alterada la velocimetría Doppler de la cerebral media. ¿Van claros hasta ahí? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda? Por el momento no, doctora. ¿Se durmieron? ¿Están despiertos? Están despiertos. ¿Sí? Ah, bueno, menos mal. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué hacemos con una paciente en el prenatal, ¿sí? Cuando a ustedes les llega una paciente que es RH negativa, entonces, pues llegó a su primer control prenatal, tiene 6 semanas de embarazo. Entonces, pues obviamente, si es RH negativa, pues lo ideal es saber si la pareja es RH positivo o es RH negativo. ¿Qué pasa si es RH negativo? ¿Qué se les ocurre? No pasa nada, doctora. Perfecto, no pasa nada porque no va a haber riesgo de paso positivo
a esa circulación porque el 100% de esos hijos, si ambos son negativos, será negativo. ¿Hay posibilidad de que fuera alguno positivo de los hijos? No. No, mentira, no sé. ¿Ah? No, señora. No hay la más mínima posibilidad a menos de que haya una infidelidad. De resto no hay posibilidad, ¿sí? Porque si ambos son negativos, acuérdense que son homocigotos, son autosómicos recesivos, pero deben ser de D minúscula para que se pueda manifestar el negativo. Entonces, si ambos son de D minúscula, el 100% de esos hijos será negativo. Entonces, si la mamá es negativo y el papá es negativo, pues no pasa nada, no requiere nada. O sea, de pronto el CUMS indirecto recomiendan algunos por aquello de anticuerpos irregulares o menores, pero en general, pues no requiere más nada. Pero si ese papá es positivo, entonces, ¿qué hacemos? A la mamá se le hace el CUMS indirecto. Usualmente, si el CUMS es indirecto negativo, se repite en semana 20, 24 y 28, ¿sí? Y antes del nacimiento. ¿Para qué es importante ese CUMS hasta semana 28 que se mantenga negativo? Para decidir la aplicación de la inmunoglobulina anti-D. Si recuerdan, yo les decía que podía haber hasta un 25-28% de probabilidad de hemorragia feto-materna en el tercer trimestre. Por eso es que allí es el momento de aplicar esa inmunoglobulina anti-D para evitar ese riesgo de sensibilización, ¿sí? Entonces, eso es lo usual. Les llegó la paciente negativa con el esposo positivo, con un indirecto negativo, lo repiten en semana 24-28. En semana 28, si sigue negativo, le ponemos la inmunoglobulina anti-D, que ahorita más adelante vamos a hablar de ella. Pero, ¿qué pasa si antes del nacimiento volvemos y le tomamos el CUMS? ¿Sí? Para que ya al momento del nacimiento tengamos ojalá el CUMS reciente. Y si ese bebé al nacer es RH positivo, entonces con CUMS negativo, entonces se va a administrar la inmunoglobulina nuevamente a la mamá, que es la que se sensibiliza a la mamá, no al bebé, y lo ideal es que sean los primeros 3 días del puerperio, ¿sí? Eso es lo que usualmente sucede más frecuente, porque recuerden que el RH positivo decíamos que era mucho más frecuente, más de un 80% de la población. Entonces, esto es lo que usualmente van a ver más en su práctica médica en el control prenatal. ¿De acuerdo? ¿Les quedó claro? Si tienen alguna duda, es mejor que la pregunten. Si el esposo es negativo, no hay ningún problema, seguimos con un control prenatal normal y no hay que hacer CUMS. Si el papá es positivo, pues entonces el CUMS ya sabemos, y si dio negativo, le ponemos la inmunoglobulina en semana 28, al nacimiento, si el bebé ya nace positivo y ya. Pero si el CUMS es positivo, pues entonces ya nos toca hacer lo que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Que era valorar el compromiso fetal, ¿de acuerdo? Y si ya esa señora está positiva, pues poner el CUMS no tiene función porque vamos a ver que la inmunoglobulina D es una respuesta inmunológica pasiva, ¿sí? Antigénica pasiva, o sea, no es que va a destruir esos glóbulos, esos anticuerpos que ya están formados, sino que la función de ella, adelantándonos un poquito, es eliminar la sangre positiva de la circulación materna para que no haya unión antígeno-anticuerpo. Es una respuesta netamente pasiva, ¿sí? Entonces, si ya la mamá tiene anticuerpos, pues la vacuna no va a servir. ¿Van bien hasta ahí?
¿Se fueron? ¿Se durmieron? ¿Me dejaron hablar? Acá estamos, doctora, vamos bien. ¿Todos van bien? Sí, señora. ¿Nadie tiene preguntas? No, señora. No, señora. Bueno, listo. Entonces continuemos. Entonces les decía que aparece como prevención en esta patología la inmunoglobulina anti-D. La inmunoglobulina anti-D se llama Reojan, hay otra, Resuman, ¿sí? Son los nombres comerciales. La dosis usualmente es de 300 microgramos y la función de 300 microgramos de la vacuna es neutralizar 30 mililitros de sangre RH positiva que pase a la circulación materna, ¿sí? Entonces, esa profilaxis les decía que es una profilaxis que actúa en forma pasiva, o sea, va a hemolizar esa sangre positiva de la circulación materna, ¿sí? Eso es lo único que hace, hemolizar, o sea, por eso es una inmunidad pasiva. ¿Cuándo se aplica esa inmunidad pasiva, o sea, esa inmunoglobulina anti-D? Pues primero que el hijo sea positivo al nacer, ¿sí? De una madre RH negativa. Si el hijo es negativo, le ponemos la vacuna. No, señora. ¿Por qué? Porque no hubo hemólisis, entonces, no hubo... ¿Por qué qué? Porque no hubo hemólisis, o sea, no hubo nada durante el embarazo, o sea, no hubo anticuerpos que atacaron al feto. O sea, el bebé puede pasarle sangre a la mamá, ¿cierto? Si era RH negativo, no habría nada. Eso, pero no hay antígeno positivo porque el bebé es negativo. Entonces no hay que neutralizar nada, ¿cierto? Entonces, por eso tiene que ser el producto RH positivo. Y con el CUMS directo, ¿por qué? Pues porque si está sensibilizado, les decía que es inmunidad pasiva, entonces si está sensibilizado, pues ya no nos va a servir. Y lo ideal es en semana 24 a 28. Entonces, ese es el primer escenario en 24 a 72 horas, perdón, ideal antes de los primeros tres días. Entonces, eso es lo recomendado. Ahí es la primera recomendación de la inmunoglobulina anti-D. La otra, cuando el esposo es RH positivo en semana 28 y tenemos el CUMS indirecto negativo, ¿sí? Y cuando al nacer, pues obviamente ya lo que hablamos, que con el recién nacido RH positivo con CUMS indirecto negativo, o sea que no esté sensibilizado. Cuando digamos que fue un estudiante que no vino a la clase y se le olvidó que debía en los primeros, cuando la paciente va a salir de la clínica, ya tuvo su bebé y no se acordó de preguntar el tipo de sangre y no le hizo el CUMS ni le puso la vacuna y no se dio cuenta que ese bebé era positivo y a ustedes les llega en el puerperio, usualmente se hace una visita a los 7 días, ¿sí? De control del puerperio y después a los 28 días. Si ahí diagnostican una incompatibilidad por RH y no le pusieron la inmunoglobulina, se la deben poner. Lo ideal y el mejor momento de aplicarla para pues, evitar la sensibilización son las primeras 72 horas, pero estamos en la obligación de ponerla. Si hubo negligencia y no se puso en esas primeras 72 horas, tenemos hasta las primeras 4 semanas posparto para aplicar la inmunoglobulina. Igual debe tener las mismas condiciones, ¿no? Que el recién nacido sea RH positivo y que tenga un CUMS negativo. La otra situación para aplicar la inmunoglobulina es cuando esa paciente tuvo un aborto o tuvo un ectópico o tuvo una mola completa. Y hay también incompatibilidad por RH, porque si el papá y la mamá son RH negativos, pues obviamente sabemos que esa paciente no requiere
la inmunoglobulina, solamente en la situación de que la mamá sea negativa y el papá sea positivo y haya tenido una pérdida gestacional. En algunos países, ahí vemos que el RH de los 300 microgramos neutralizan 30 mililitros, pero eso usualmente, digamos que es una hemorragia un poco mayor asociada a un trabajo de parto y eso. Pero en un aborto, pues usualmente la cantidad que pasa es mucho menor. Entonces, hay algunos países que tienen una presentación de la inmunoglobulina que viene de 50 microgramos para esas pérdidas tempranas, ¿sí? Para no usar la ampolla de 300, sino que hay una presentación de microdosis de 50. ¿Sí? Pero en Colombia no existe, o sea, aquí hay una de 300 y hay una cubana que ha llegado que viene de 250. Entonces, si es de 250, pues no neutralizaría 30, sino, ¿cuánto? 25. Perfecto, muy bien. ¿Quién es el que está más despierto ahí? ¿Quién fue? Carlos, doctora. Carlos, muy bien. Lo felicito, que está muy pendiente. Bueno, siempre que hay procedimientos, recuerden que hablábamos que todos los procedimientos pueden llevar aumento de la hemorragia fetomaterna. Entonces, estas pacientes, pues en esa situación se puede aplicar la inmunoglobulina. Entonces, llámese amniocentesis, llámese biopsia de vellosidades, llámese cordocentesis. Y cada vez que se efectúa un nuevo procedimiento, pues hay que volver a aplicar la inmunoglobulina. O cuando hay una hemorragia transplacentaria masiva, o si existe hemorragia en la segunda mitad de la de inmunización en pacientes RH negativas tratadas en el posparto con gamma-globulina RH al tener un hijo RH positivo es de un 2%. Si se administran 300, además, en semana 28, pues la incidencia disminuye a un 0.2, o sea, 2 de 1000. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy remoto, la probabilidad de sensibilizarse, ¿sí? Pero haciendo una profilaxis adecuada, ¿sí? Entonces vemos la gran bondad que tiene esta patología, que tiene hasta la vacuna lista, ¿sí? Entonces, por favor, esto es supremamente importante que lo tengan claro y que lo manejen. Entonces, énfasis del tratamiento, pues entonces realizar grupo IRH en toda mujer al inicio del control prenatal, eso es mandatorio. No pinzar el cordón. Yo, a menos de que, yo prefiero que la EPS o la paciente o el que le toque pagar, vuelva y pague la hemoclasificación. Miren, hemos tenido a veces sorpresas de pacientes que se creían RH positivas y después se tipifican y son RH negativas. Entonces, siempre, siempre es importante que en el inicio del control prenatal tengan la hemoclasificación. Bueno, y como en el trabajo de parto hay una situación también que debemos evitar esa hemorragia fetomaterna porque puede ser masiva. Entonces, ¿cómo hacemos con esa hemorragia fetomaterna para disminuir esa probabilidad intraparto? Entonces, ¿cuándo pinzamos normalmente el cordón umbilical en un parto? A ver los que ya han atendido partos. Cuando deja de latir, doctora. Perfecto, cuando deja de latir, excepto en esta patología. Si la mamá es RH negativa, se debe pinzar rápidamente el cordón para evitar paso de la hemorragia fetomaterna en forma importante a esa mamá. Entonces, una de las cosas es pinzar rápidamente el cordón. Vamos a evitar todas las maniobras invasivas, entonces vamos a evitar revisión de cavidad uterina de rutina, o sea, no vamos a estar metiendo la mano allá para tratar de retirar la placenta, vamos a tratar de que todo sea lo más natural posible. Se va a evitar las maniobras de Christeller en el trabajo de parto, retirar coágulos y o sangre de cavidad peritoneal en la cesárea y pues la aplicación obviamente de la inmunoglobulina anti-D. ¿Cuándo fracasa la profilaxis? Pues les decía que lo ideal era en cuántas horas después del parto. A ver si siguen despiertos.
¿En las primeras qué? 72 horas. Ujú. Muy bien, entonces en las 72. perfecto, entonces en las primeras 72 horas. Resulta que cuando hay una aplicación tardía, yo les decía, pues hasta los 28 días se puede aplicar, ¿sí? Pero, pues es una aplicación tardía, entonces puede haber un fallo de esa profilaxis. O cuando la dosis es inadecuada. Entonces yo les decía que una ampolla de 300 neutraliza 30 cc o 15 grados o 15 cc de glóbulos rojos, 30 cc de plasma o 15 de glóbulos rojos. Resulta que cuando hay hemorragias masivas, feto-materna, que le pasa la circulación de la mamá, hay un examen que se llama la prueba de Clay-Howell. Esa prueba nos va a decir, por una prueba de laboratorio, ¿sí? De sangre materna, nos va a decir cuánta sangre positiva hay en la circulación materna. Y si hay más de 30, porque hubo una hemorragia masiva, entonces va a necesitar probablemente más de una ampolla, ¿sí? Entonces a eso se habla de la dosis inadecuada. En cuanto a la sensibilización durante el embarazo, pues hablábamos que pueden haber factores de riesgo para que el embarazo, pues que la paciente se sensibilice antes de aplicarle la inmunoglobulina. Lo que les hablaba de que a veces tenemos la paciente que nos dice que era A positivo y probablemente en algún momento del control se le hizo una hemoclasificación y resulta que era A negativo, o cuando no se envió las muestras de sangre de cordón, falta de profilaxis cuando se ha tenido por lo menos un evento obstétrico anterior que puede llevar a una hemorragia fetomaterna y a sensibilizarse a la mamá y no le pusimos la vacuna, en pacientes que han tenido drogadicción materna con usos de jeringas. Hay una única situación en la cual yo les decía que la incompatibilidad por RH usualmente afecta ¿qué embarazo? El primero. Los posteriores al primero. O sea, generalmente del segundo en adelante, ¿cierto? Porque se sensibilizaba en el primero con una respuesta primaria y en el segundo ya era que iba a afectar al feto. Hay una única situación que se llama la teoría de la abuela, que es cuando la madre inútero, esa bebé, cuando inútero ella era RH negativa y estaba la mamá embarazada de ella, que le hubiera podido pasar sangre positiva a la circulación fetal y hubiera generado la respuesta primaria inútero, ¿sí? Entonces es de las cosas pues raras en las cuales se explicaría que una paciente en el primer embarazo ya estuviera sensibilizada y con cualquier pequeña cantidad, pequeño volumen sanguíneo positivo, despertara una respuesta secundaria y afectara al primer hijo, ¿sí? Eso es muy raro, pero pues es la única explicación que se ha considerado. O pues que hubiera sido una paciente anteriormente que tuviera una transfusión sanguínea erróneamente positiva o drogadicta y que compartiera jeringas con positivo y eso hubiera generado una respuesta primaria. Pero la gran mayoría de esto pues es del segundo embarazo en adelante, diferente de lo que les hablaba en el grupo, en la incompatibilidad por grupo, porque pues es así, la sangre hay antígenos en la circulación, en la naturaleza, que puede llevar desde el primer embarazo a una respuesta inmune. Bueno, entonces pues yo les insisto mucho en que no se olviden de que la aplicación de ambas inmunoglobulinas va a disminuir el riesgo de inmunización a un 0.2%, tanto en semana 28 como en el momento del puerperio, que la dosis estándar pues son 300 microgramos, que va a prevenir o va a neutralizar 15 cc de glóbulos rojos positivos o 30 de sangre total de sangre total, y que cuando hay una hemorragia mayor de 30, pues se puede aumentar o sea, ya no sería una ampolla, sino sería más de uno, ¿sí? De acuerdo a la hemorragia. Bueno, en cuanto a la vía de parto, pues en general la incompatibilidad por RH
no es causa de cesárea. La causa de cesárea sería simplemente el compromiso fetal severo, ¿sí? Si es un feto hidrópico que tiene una anemia severa, pues pudiera requerir una cesárea. Pero porque la mamá sea RH negativa y el papá sea RH positivo, eso no nos obliga a decir que la vía de parto va a ser una cesárea. Bueno, pues obviamente se lleva al parto vaginal si las condiciones obstétricas, pues igual que cualquier paciente, ¿sí? Solo que vamos a tener en cuenta, a recordar los cuidados que debemos tener de pinzar rápidamente el cordón, de evitar Christeller, evitar todo lo que es instrumentación, evitar la revisión de cavidad, evitar alumbramiento manual. Bueno, y pues pacientes no isoinmunizadas, pues entonces primer control, hemoclasificación, si el papá es negativo, pues no hacer nada extra, si es positivo, pues hacer el CUMS y ya saben el resto de las cosas. Bueno, y el CUMS, pues algunos recomiendan cada trimestre, usualmente lo hacemos, lo que les decía, al principio del embarazo, semana 20, 24 y 28, y después antes del nacimiento para mirar que la paciente no esté sensibilizada. Una cosa importante que vale la pena que sepan es que a veces hay pacientes que pueden hacer falsos positivos del CUMS después de la vacuna, ¿sí? O sea, reacción cruzada. Entonces, es la paciente que usted le hizo todo súper bien porque estuvo así súper juicioso en la clase y aprendió muy bien y después se acuerda. Entonces, la paciente llegó, tiene CUMS negativo, en semana 28 le puso con el CUMS negativo la vacuna y después le hace la vacuna, le hace el CUMS en semana 37 y le da positivo 1 en 2. Entonces, esas pacientes usualmente es una reacción cruzada con la vacuna, pero no es una sensibilización, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan cuánto era el título para decir que se sensibilizó? 1.16, doctor. 1 en 16, muy bien. Entonces, para que tengan eso en mente, ¿de acuerdo? Puede haber una reacción cruzada con la vacuna, pero a títulos bajos del CUMS. Y por eso siempre es una condición que le hayan hecho un CUMS en semana 28 antes de aplicar la vacuna, porque si el CUMS es positivo, ¿qué? ¿Se la ponen o no se la ponen? No, señora. No se aplica, ya tendríamos que mirar si hay compromiso del bebé, ¿cierto? Porque ya está la paciente sensibilizada. Bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Ninguna, doctor. Todo quedó claro. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, quiero que la lean un poquito más por efectos de la hora más. ¿Qué pasa con